de manera paralela. Claro, aquí seguimos conversando con Tobías Crespo. Hablamos de los accidentes de tránsito en la República Dominicana y qué podemos hacer a nivel del Estado, a nivel del gobierno y de todas las instituciones que deben trabajar de manera mancomunada para hacer aplicable la Ley 63-17 de Tránsito y Seguridad en la República Dominicana. Tobías, la mayoría de los casos por accidentes de tránsito se quedan todo el tiempo en lo civil y vemos muy pocos casos en que algunos lleguen, por ejemplo, a la jurisdicción penal o que alguien pueda ser condenado por haber provocado la muerte de una o varias personas en un siniestro vial. ¿A qué se debe esto? Bueno, mira, muy importante la pregunta. Cuando nosotros estábamos discutiendo la ley y nosotros íbamos mucho, pues a mí me gusta trabajar mucho con datos y hechos. Datos y hechos. Y yéndonos a los datos de la Procuraduría General de la República, nos dimos cuenta que más del 75% de los sometimientos que se daban en los temas de los accidentes de tránsito eran en lo civil. ¿Por qué? Hay una máxima en derecho, José Tomás, que dice que lo penal deja lo civil en estado de fallo. ¿Qué implica esto? Que si tú te vas por la vía penal para que metan preso, ¿verdad? Le restrinjan la libertad o sometan a la prisión a un ciudadano que haya matado a un familiar, entonces tiene que esperar lo que le llaman la cosa de lo irrevocablemente juzgado. Eso implica que tiene que esperar primera instancia, apelación en la Corte y posible casación de esa sentencia en la Suprema Corte de Justicia. Cuando eso todo ese proceso se haya ejecutado, posiblemente 3, 4, 5 años por la lentitud de muchos procesos y los reenvíos, pues entonces tú puedes irte por la parte civil, que es reclamar, por ejemplo, daños y perjuicios, daños materiales, daños psicológicos que son valorables a nivel económico, emocionales y psicológicos a los familiares de la víctima, y entonces poder apelar a lo que la póliza del seguro garantiza con la cobertura de eso. ¿Qué pasa? Que muchos ciudadanos ven ya el muerto, está enterrado, hay una posibilidad de que a la póliza del seguro uno pueda conseguir una indemnización económica para poder resarcir hasta los gastos funerales, que muchas veces tiene que coger prestado. Estamos hablando de muchos ciudadanos que en la mayoría de los casos son de bajos recursos. Es decir, si nos vamos a los motoconchistas que aportan del 60 al 67% de los accidentes de tránsito, delivery, mensajeros, mototaxi, como le llaman, y conductores individuales, muchos son de escasos recursos y entonces no tienen los recursos y prefieren irse por lo civil, porque entonces irse por lo penal esperaría 5 años. No es que no lo pueda hacer, tú puedes solicitar que tenga la prisión, ¿verdad? Y luego reclamar, pero no tienes el derecho de manera simultánea a irte por lo penal y por lo civil. Entonces, algunos que quedan, por ejemplo, postrados, están en una emergencia, están esperando una operación, están esperando unos tornillos, unos clavos, una bandeja para ser operados. Algunos posiblemente y lamentablemente queden cuadraplégicos o parapléjicos, y de ser el sostenedor económico de su familia y de su hogar, pasa a ser una carga para sus familiares. Entonces tienen que buscar la parte también económica. Es una realidad que por un lado te lo impone el código de que lo penal deja lo civil en estado de fallo, y por el otro lado la situación vivida, realidad de la República Dominicana, donde mucha gente, una vez ocurrida la tragedia, que en la mayoría de los casos nadie sale a matar a otro con un vehículo, claro. Entonces se van por la parte pecuniaria, la parte económica, la parte material. Sí, porque hay una urgencia económica, una urgencia material. La necesidad se impone. Claro. Entonces, cuando una persona, porque por ejemplo conozco el caso de la periodista de Santiago, que su hijo fue muerto precisamente en un accidente de tránsito y ella prefirió irse por lo penal, Miriam Cruz, ella prefirió irse por lo penal y logró una condena. Logró una condena de 2 años y 50 salarios mínimos, que es lo que dice, pero ella luego, después de esa condena, puede ir a lo civil y entonces reclamar daños y perjuicios que le provocó la muerte de su hijo de 16 años, que creo que iba a jugar pelota, que era deportista, y también en la parte emocional y psicológica, porque también hay unos daños que afectan a las familias cuando pierde un familiar. Nadie está esperando
que una persona le hagan una llamada de que perdió un familiar, un hijo, un hermano, un amigo en un accidente de tránsito. Entonces eso destroza a nivel emocional y psicológico a los familiares. Hay otro tema que está centrando la atención del debate en el Congreso Nacional y es el tema de la aprobación del Código Penal, que ya fue sancionado en el Senado de la República, pero hay la expectación de muchos legisladores de que puedan aprobarlo ahora en lo que resta de la legislatura. Esta legislatura concluye el 25 de este mes. Entonces hay quienes están como apurando la aprobación de este código sin las 3 causales. ¿Qué piensas tú que podría pasar en la Cámara de Diputados? ¿Lo aprobarían tal como lo van a recibir del Senado o piensas que van a hacer modificaciones? ¿Qué piensas tú que deben hacer los diputados para agilizar la aprobación de este código? Tenemos un código de 1844, o sea que hace tiempo que debió ser reformado. Sí, mira, nosotros primero tenemos que esperar lo que llegue del Senado, porque se habló en primera lectura de una aprobación de manera rápida, urgente. Luego en segunda lectura tenemos que esperar precisamente esta semana. La Cámara de Diputados ha estado esperando para que el Senado de la República apruebe en 2 lecturas, porque tú sabes que debe darle 2 lecturas a esa iniciativa que tiene más de 20 años pululando en el Congreso y que de manera definitiva la sociedad reclama que nosotros de manera responsable ya le demos un código penal. Y en ese sentido yo entiendo que es preferible esperar lo que venga del Senado para ver cómo vino y ver las discusiones. En el tiempo que yo tengo, José Tomás, son 3 periodos en el Congreso Nacional, 14 años, ya yo he votado 3 veces por ese código y se ha aprobado 3 veces en lo que estoy ahí. Una de ellas fue declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional porque nosotros violamos en el Congreso el proceso de formación de las leyes, y las otras 2 perimió entre el Senado, la Cámara de Diputados, las observaciones del Ejecutivo. El Poder Ejecutivo lo ha observado varias veces y en ese sentido pues las causales han estado, que en realidad son 2, eran inicialmente 3, pero una de ellas está incluida incluso en la normativa actual penal y civil, y en ese sentido ha logrado dividir a la sociedad, porque no vamos a decir que la divide en un porcentaje de 50-50, pero es un tema conflictivo, pero no de República Dominicana. Las 3 causales son un tema que dividen en otros países, en otras latitudes, porque entran ahí juegos dogmáticos de creencia, de ideología, de preferencia y toda una serie de temas. Entonces ahí nunca los partidos políticos, y te lo digo de manera responsable, han podido bajar línea. Cada diputado vota según el criterio. Ahora, en el caso de la última vez que fue aprobada, que yo estuve ahí como Fuerza del Pueblo, porque en las anteriores fui diputado por el Partido de la Liberación Dominicana, nosotros los 17 que estábamos en ese momento votamos por el código. Se había llegado a un consenso con las causales, llevándola a una ley especial y trabajarla de manera diferenciada, pero que no posterguemos la aplicación, porque estamos hablando de más de 100 y pico de tipificaciones que tiene ese Código Penal, que no lo tiene el Código actual, como tú muy bien dices, que va a tener 200 años. Y en ese sentido, yo soy de los que creo, José Tomás, que dada la urgencia y la necesidad de que nosotros tengamos un código, y sobre todo que el país no se va a terminar el 16 de agosto ni en 4 años, el país sigue. La clase política siempre debemos ponernos de acuerdo en aquellas cosas comunes, en aquellas cosas que nos unifican. Y las que nos dividen, pues dejarla ahí para que el momento, el timing político, porque a toda iniciativa le llega su timing político. Con la experiencia que yo tengo ahí, me he dado cuenta que cada proyecto de ley le llega su tiempo, le llega su espacio para su discusión, su aprobación y su promulgación. Lamentablemente en muchos casos deben generarse crisis, se generan crisis, entonces esa crisis urge que se apruebe la iniciativa que se ha estado esperando mucho tiempo, pero que de manera sosegada ha sido debatida y aprobada hasta varias veces, y te lo digo no solamente por el Código Penal, otras iniciativas que han durado más de 2 décadas allá en la Cámara de Diputados. Entonces preferimos esperar, porque también como soy vocero de la Fuerza del Pueblo, no puedo hablar
de manera particular con el código, primero hasta que no llegue y segundo ver la posición política también que tiene la fuerza del pueblo, que ha sido siempre de que haya un código penal. Independientemente de que sea sacada de el proyecto del Código Penal, el tema de las 3 causales y discutirlo en una ley aparte, en una ley distinta, en un ambiente mucho más sosegado, con mucho menos tensión. De alguna manera, esto requeriría una reforma de la Constitución, porque el artículo 37 de la Constitución define el derecho a la vida y concibe la vida desde el momento mismo de la concepción. Mira, aún se vaya una ley especial o se apruebe en el código, y por eso digo que no debemos festinarlo ni retrasarlo más. Cualquier decisión de un lado u otro por las confrontaciones y el enfrentamiento tan fuerte que hay entre los sectores va a provocar que vaya al TC. El Tribunal Constitucional decidirá sobre una cosa u otra. ¿Por qué? Porque, como bien tú lo dices, la Constitución de la República, en el artículo 37, garantiza el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte, y le tiene una coletilla que dice: y no se pueden aplicar mecanismos médicos para la interrupción de la vida. Lo pone cierra el candado, ¿verdad? Es decir, tiene un candado de manera muy taxativa que dice que no se pueden emplear mecanismos quirúrgicos o médicos o técnicos para la interrupción de la vida. Es decir, eso te pone un espacio para que cualquier decisión, sea con causales o no sea con causales, vaya al tribunal, porque se ha dado un enfrentamiento tan fuerte que tú ves que el Congreso es el escenario, la parte frontal de la Cámara de Diputados es el escenario entre los que plantean las causales y los que somos pro vida. Ok, hablaste de un candado. Yo no sé si será el mismo que pretende colocar el presidente de la República, Luis Abinader, en una eventual reforma a la Constitución para impedir que algún presidente, prevaliéndose de una mayoría privilegiada en el Congreso, reforme la Constitución con fines y provechos personales para reelegirse o perpetuarse en el poder. De este y otros temas vamos a seguir conversando con Tobías Crespo, el vocero de los diputados de la Fuerza del Pueblo, cuando regresemos de la pausa.